Muy buenos días, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Otro Rincón Podcast. He visto algunos documentales y videos relacionados con la brutal, feroz e inopinada destrucción del estado de los eslavos del sur. A menudo reflexiono, como si no tuviera otra cosa mejor que hacer, sobre aquellas guerras que agrieron gran parte de esa década con sus bombardeos, sus limpiezas étnicas y sus milicianos en camisa y zapatos deportivos, tan perturbadoramente parecidos a nosotros mismos. Me siguen estremeciendo aquellas palabras de Alija Izetbegovic. Sentí como se abrían ante mí las puertas del infierno. Es una de las mejores series documentales de la historia, la muerte de Yugoslavia, y no puedo dejar de alucinar ante la facilidad con la que amigos y vecinos se atacaron los unos a otros en razón de una patria, una religión y una etnia. Esta especie de estigmatismo también ocurre en el sutil Warner Brothers, un magnífico documental producido en 2010 por la NBA para la serie 30x30 de ESPN. Es una crónica que intercala la excelencia deportiva con el aniquilamiento de las relaciones humanas que provocan las guerras, con el desmembramiento de Yugoslavia y de todos sus ejércitos deportivos simbólicos a comienzos de la década de los 90. Un serbio, Vlade Divac, y un croata, Drazen Petrovic, pasaron a ser amigos, confidentes y compañeros de equipo a convertirse a enemigos y traidores a escala nacional. En medio de un conflicto que terminaría con 130.000 muertos y millones de desplazados en los Balcanes, la mayor masacre europea después de la Segunda Guerra Mundial, ambos quedaron enfrentados entre aureolas de héroes y guerrilleros. Si Once Brothers tiene cientos de miles de visitas en YouTube, es porque fascina por igual a los fanáticos del deporte y a quienes no sabrían mencionar ni a dos equipos de la NBA. El deporte es el vehículo de la trama. Dream Team solo ha existido uno, la versión de 1992. Aquel imponente equipo de baloncesto formado por Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Charles Barkley, Karl Malone, John Stockton, Scottie Pippen, Patrick Ewing y compañía. Es el único y genuino merecedor de tal apelativo. No obstante, poco antes de la existencia del equipo de ensueño americano hubo, al otro lado del océano, una selección que reunió una colección de enormes talentos hasta el punto de que se podría considerar como el Dream Team europeo. Con una Unión Europea en declive, lejos de la todopoderosa selección dominadora de los 80 y lastrada por la ausencia de sus jugadores lituanos como Sabonis, Omisius, Marciulonis y Kurtinaitis, debido a las aspiraciones independentistas de su país, con España e Italia en horas bajas, con los grandes astros de Grecia, Gales y Giannakis enfilando la recta final de su carrera, y con el debate abierto en Estados Unidos acerca de la conveniencia de la asistencia de jugadores profesionales de la NBA a torneos internacionales. Con todo ello, los yugoslavos tenían todo a favor para dominar el baloncesto europeo e incluso mundial durante la década de los 90. Solo una desgracia podía alterar el curso de los acontecimientos. Solo un hecho extraordinario podía malograr el futuro de una generación llamada la gloria. Es difícil encontrar más talento reunido que en aquella selección que se coronó en el Mundial de 1990. El quinteto inicial estaba formado por Juraj Dob, Drazen Petrovic, Toni Kukoc, Zarko Paspali y Vlade Divac. En el banquillo, veteranos como Chutura y Obradovic, un buen jugador entonces y mejor entrenador después, que se mezclaban con jóvenes promesas como Perasovic, Savic y Kovacic. Si sumamos a Dino Raya, titular habitual en aquella selección, pero ausente ese verano por culpa de una inoportuna lesión, amén, amén de jugadores a punto de eclosionar como Djordjevic o Danilovic, no resultaba difícil pronosticar un dominio yugoslavo durante la década recién estrenada, teniendo en cuenta la juventud de sus mejores jugadores. Por poner un ejemplo, Petrovic, el mayor de todos ellos, apenas contaba 25 años. El pequeño de los hermanos Petrovic fue el jugador de mayor influencia en el baloncesto europeo. No era el más rápido ni el mejor tirador y, por lo que cuentan, la gente en la propia Croacia no lo pone de manera unánime por delante de Kosic o Kukoc. Simplemente Drazen era el baloncesto lo que Dalí la pintura. Mucha gente no entiende la genialidad de su obra, pero nadie lo observa indiferente. El 19 de agosto de 1990, en el Estadio Luna Park de Buenos Aires, la selección yugoslava de baloncesto se proclamaba campeona del mundo tras derrotar en la final, por un incontestable 92-75, a una Unión Soviética diezmada. En semifinales, los balcánicos habían eliminado a Estados Unidos, cuyo equipo estaba formado todavía entonces por jugadores universitarios, como Alonso Mourning, Christian Laettner, Billy Owens y Kenny Anderson como hombres más destacados. Los yugoslavos ratificaban así su hegemonía en el baloncesto mundial, ya apuntado un año antes con la victoria en el Eurobásquet disputado en Zagreb. El abrazo, nada más finalizar
el partido entre Drazen Petrovic y Vlade Divac representaba el triunfo de una extraordinaria generación que jugaba baloncesto con una naturalidad y una brillantez asombrosa y además se divertía haciéndolo, transmitiendo ese placer al espectador. Recién había terminado la final del campeonato y las imágenes eran retransmitidas a gran parte del mundo, pero en ningún lugar eran seguidas con mayor atención que en la Yugoslavia, integrada por las repúblicas de Serbia, que incluía Kosovo y Vojvodina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Serbia y Montenegro y Bosnia-Herzegovina. El quiebre en el documental, o sea, en la relación entre los amigos, ocurrió cuando el serbio Divac encaró a un hincha intruso y le arrebató la bandera croata. En el momento pareció un incidente mínimo, una anécdota en comparación con el reciente título del mundo, pero el asunto estallaría al regreso de los Balcanes. Aquella pelea fue el combustible para una geografía que se prendía fuego. Divac sería considerado un héroe en Serbia y un guerrillero en Croacia. Periodistas locales incluso dijeron que además de haber agarrado la bandera, la había escupido y pisado. Incluso para su entonces amigo Petrovic, quien ya no le debería dirigir la palabra. Yo no reaccioné así porque tuviera la intención de mostrar rechazo a nadie, solo quería proteger a mi equipo y defender que éramos un equipo de Yugoslavia, no de Croacia, ni de Serbia, ni de ninguna otra república, explica Divac. Estoy seguro que en ese momento él no sabía la repercusión que iba a tener, apuntaba Toni Kukoc, otro de los croatas de aquel equipo. Lo ocurrido durante la celebración del Luna Park no fue más que un indicativo de la situación de las cosas en esos momentos y un presagio de lo que estaba por venir. Los vientos de cambio de la República Yugoslava estaban a punto de llegar, arrastrando con ellos, como un vendaval, todo lo que se pusiera a su paso. La caída del muro de Berlín había servido de catalizador a las ansias independentistas de las distintas repúblicas que formaban Yugoslavia en un proceso que ya resultaría imparable. Aunque la tensión en la zona era cada vez mayor, Yugoslavia aún acudió al Eurobásquet de 1991 disputado en Roma. Resaltaba la ausencia de Petrovic, no está muy claro si por motivos políticos, por diferencias con el seleccionador Ivkovic o por el interés del jugador en preparar la siguiente temporada de la NBA. Mientras el equipo maravillaba con su juego en Italia, arrasando a todos sus rivales, el país estaba a punto de saltar por los aires. La medalla de oro conseguida en la final ante los locales se vio empañada por la triste ausencia del esloveno Zdop. El 25 de junio, Eslovenia proclama la independencia y reclama el abandono de la selección yugoslava de Zdop, único esloveno del equipo junto antes de jugarse la semi y bajo la amenaza de ser considerado traidor. Jure Zdop se levantó en Roma aquella mañana del 25 de julio del 91 y llamó a su familia. Ellos estaban en casa en Ljubljana, la capital eslovena, y el Barça intentaba contactarles cada 2 horas. La situación para él y para todos sus compañeros de equipo distaba mucho de ser normal. Los rumores de desintegración de Yugoslavia estaban a la orden del día. La crisis política y social se estaba calentando súbitamente. Aquella terminaría con una guerra civil, pero todavía faltaban semanas hasta que saltase la chispa definitiva. Zdop, confundido, empezó a llorar. En su mente estaba no solo jugar ese campeonato, sino ganarlo sin duda alguna, pues en ese equipo se reunían algunos de los talentos más grandes que ha visto el baloncesto universal, capitaneados por el gran Kukoc. Habían sido campeones del mundo un año antes de Argentina y 2 antes de Europa en casa. Se daba por hecho el oro, y así fue, aunque sin la presencia de Zdop. Pudo haber desafiado a su nuevo país, pero el miedo a las represalias pudo al deseo de jugar. La guerra estalló un par de días después, pero duró solo unos 10 días, y dentro de lo que cabe fue un conflicto menor. Serbia, la nación dominante de antigua Yugoslavia, no quería derrochar recursos para mantener unida a Eslovenia, sabiendo que por delante venían Croacia y Bosnia, donde la población de origen serbio era mucho más numerosa. Stop, curiosamente, también tuvo que cancelar su boda, prevista por unos días más tarde. El ambiente bélico lo desaconsejaba. Dusan Ivkovic, seleccionador yugoslavo, se tuvo que apañar sin el esloveno, que era una base de mucho talento y una gran capacidad defensiva. Cuando logró el oro lo calificó como el título más grande, y lo explicó diciendo que sus 3 bases, Petrovic, Obradovic y por supuesto Zdop, no habían estado presentes. Como otras tantas veces hicieron los deportistas, Ivkovic evitó por todos los medios pronunciarse políticamente. Aquel fue el último título de Yugoslavia como país, pero los años siguientes sucederían entre guerras, desintegración y la presión internacional que excluía a los equipos serbios de las competencias. Ganaron, pero se dieron solo 11 medallas, la de los montenegrinos, serbios, croatas y bosnios que conformaban el equipo. Stop, por aquel entonces ya se había reencontrado con su familia. Pasaron 14 años hasta que el baloncesto se devolvió a Stop lo que era suyo. Fue el día de su homenaje, 2 años antes de haberse retirado. Un montón de amigos, casi todos ellos grandes estrellas del deporte, se arremolinaron en Ljubljana para dar cariño al base.
Fue Ivković, el seleccionador, quien entregó la presea que había ganado pero que nunca había podido colgarse al cuello. La República Yugoslava desapareció como tal y solo quedó la conjetura de los distintos equipos que se podría haber hecho y los que podrían haber ganado con tanto talento como atesoran sus herederas. La quiebra de aquella fantástica selección es, obviamente, una anécdota al margen en el contexto de los terribles acontecimientos ocurridos en los Balcanes durante los 90. Un hecho menor pero acaso simbólico. El distanciamiento entre los jugadores croatas y serbios, el muro invisible levantado entre ellos, compañeros y amigos hasta entonces. Independientemente del origen, puede ser representativo de lo inútil e inexplicable de una guerra fratricida y cruel que enfrentó a vecinos, amigos y familiares y que destrozó durante una década la zona. Erigido como estandarte de su nuevo país, su implicación y su talento llevaron a Croacia a disputarle el oro al Dream Team en Barcelona 1992. Esa misma implicación lo llevó a saltarse las inesperadas vacaciones tras la prematura eliminación de los Nets en los playoffs ante los Cavaliers y acudir al pre-europeo en la que su selección tenía armas suficientes para ganarse una plaza. Eslovenia derrotó a Croacia en el último partido del torneo. Poco importaba, ya que ambos se habían ganado su plaza para el Campeonato de Europa que se disputaría semanas después en Alemania. Tras participar en el torneo de Polonia y volar de Varsovia a Frankfurt con la selección croata, el genio de Šibenik renunció a tomar el siguiente avión con sus compañeros y prefirió continuar el viaje hacia Zagreb por carretera acompañado de su novia, Klara Salansky, y una amiga, la jugadora turca Hilal Ebedel. Drazen, que había conducido durante unos kilómetros, se dio la conducción a Klara y viajaba en el asiento del copiloto. Dormido y sin el cinturón de seguridad abrochado, a la altura de Denkendorf, una población bávara cercana a Ingolstadt, el vehículo superó una ligera elevación en la autopista y se encontró de frente con un camión atravesado en medio de la tormenta. Clara sujetó el volante y pisó el freno con fuerza, pero no pudo evitar la brutal colisión que se llevó la vida al crack, quien falleció de manera instantánea. La tragedia tuvo historias paralelas y ocultas y menos conocidas. Clara, que solo sufrió heridas y sobrevivió para reanudar su carrera como modelo y terminar casándose con el jugador alemán de fútbol Oliver Bierhoff, o la propia Bilal, que tuvo 8 semanas en coma tras una conmoción cerebral que le causó daños irreparables, truncó sus operaciones deportivas y cambió su vida para siempre. La historia es una mamushka de revelaciones inesperadas, incluso también en Tomáš Sakic, aquel hombre desconocido que entró a la cancha del Luna Park y que hizo pelear a Divac y Petrovic por una bandera. El otro de Once Brothers. Muchas gracias.